Buenas tardes. Mientras van colgando las diapositivas. Ya, el puntero. Ahí. Hemos considerado en este curso de cirugía para atención primaria también la especialidad de otorrinolaringología. Si no corre, lo puedo presionar ahí. De otorrinolaringología. Ahí. Y para esa exposición tenemos al doctor César Augusto Tafur Sotelo, Ya. Ok, gracias. de especialidad otorrinolaringólogo, Ahí. con maestría en medicina, convención otorrinolaringología, docente de múltiples universidades, San Marcos, Ciencias Aplicadas, Continental, de labor asistencial en Clínica La Luz, Clínica Sanagols y también en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, por lo cual pedimos un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Gracias al doctor Campión y a la organización y al Colegio Médico del Perú por permitirme presentarles a ustedes este tema que nosotros lo vemos muy en la emergencia, muy a diario, ¿no? Así que, sin más preámbulos, voy a empezar a presentar. Ahora que estamos justo que ha pasado la Champions, vamos a ver esta imagen muy... Uy. No sé si hay agua. Bueno. Ahí vemos el jugador que ustedes, la mayoría, sobre todo los varones, vemos a Mbappé en un golpe, un cabezazo y golpea, y pues bueno, hay un traumatismo nasal y producto de ello hay una fractura y consecuentemente pues también hay un sangrado nasal. Creo que eso es lo que vemos a común en un juego de deporte, pero también, sin embargo, lo vamos a ver muy a menudo en la casa o en la calle. Vamos a ver muchas veces un sangrado espontáneo, ¿no? La mayoría de nosotros vemos el famoso sangrado nariz. ¿Y qué hacen la mayoría de las personas? Ustedes han visto, colegas, ¿qué hacen las personas cuando sangran? Llevan la cabeza hacia atrás y la idea es que la sangre no salga por la nariz, porque es muy llamativo, muy traumático ver el sangrado nasal. Pero sin embargo no están haciendo mucho porque la sangre se va hacia atrás y se lo está tragando. ¿Hicieron algo? Nada. Así que esto vamos a desarrollarlo, vamos a ver de qué manera lo vamos a enfrentar a este síntoma que vemos muy a menudo en la vida diaria. Definición de epístasis. Simplemente es la hemorragia de las fosas nasales. Por regla general, es benigna y puede cesar espontáneamente. No hay un tratamiento adecuado, solamente medidas conservadoras que toma el propio paciente tras una pérdida escasa de sangre. Cuando no cede, es requerida la asistencia médica, en lo que se involucran los médicos de asistencia primaria y de urgencias. En último término, si la epístasis es refractaria a los tratamientos, es necesario el concurso de los otorrinolaringólogos. ¿Cuál es la epidemiología para ubicarnos dentro de las patologías que existen, ¿no? El 10% de la población general presenta al menos un episodio de sangrado durante su vida. Esta constituye el 30% de los ingresos a urgencias por patologías otorrinolaringológicas.
excluyendo el trauma, y es más frecuente en pacientes menores de 10 años y mayores de 60 años. Esto es lo vamos a ver muy a menudo. Y en los pacientes menores de 10 años, generalmente es por un sangrado, ya lo vamos a ver más adelante, pero le voy adelantando, el famoso sangrado por unas varices septales. Eso es lo más frecuente. Y en mayores de 60, estamos hablando de una patología que tiene que ver mucho con la hipertensión arterial. Entonces, por eso que los dos extremos lo vamos a ver, y obviamente en el centro lo vamos a ver generalmente traumatismo, ¿no? Por lo general. ¿Cuál es la etiología? Vamos a ver la etiología de dos grupos. Un grupo, o sea, viendo la causa de una manera local, o sea, en la zona de la nariz, y otro expresado de una manera general. Y lo empezamos a enumerar. Uno es el plexo Keschel-Bach, que es en las máculas varicosas. Es lo que encontramos, la imagen no se ve muy bien, no sé si lo pueden apagar la luz ahí, para que puedan apreciar. Muchas veces no se ve esto, porque generalmente tendríamos que verlo con un espéculo nasal y una luz. Ahí está, ahora sí lo van a ver. Miren, se ven como si fueran unas ramas, una rama varicosa, eso se llama varices septales, es lo que nosotros los denominamos varices septales. Simplemente es un plexo Keschel-Bach, que es esto de acá, que es la unión de dos territorios de irrigación vascular. Una que viene de la arteria facial, una rama labial superior, la arteria facial, que viene de la carótida externa, y esto es la hermoidal anterior, que viene de la carótida interna, también, y esto es, generalmente se confluye acá, este es un enmarañado de vasos, y esto es lo que se ve. Y eso es generalmente cuando hay un resfrío, o se toca la nariz, y como esos vasos son muy dilatados, se revientan y comienza a salir sangre. Eso es lo más frecuente en niños. Es por eso el que le decía en la epidemiología que menores de 10 años. Luego vamos a tener otro grupo dado por úlceras crónicas, como la tuberculosis, sífilis y leishmaniasis, ¿no? Por ejemplo, este grupo de personas que están en locales en el interior del país. También vamos a encontrar los tumores nasales, como el nasofibroma juvenil y otros. Me detengo acá, por eso la mayoría de ustedes son médicos de atención primaria, sobre todo en emergencia de repente. Acá me voy a detener en muy rápidamente, nasofibroma juvenil. No sé si conocen esta patología, es un tumor nasal. Es un tumor nasal que es bien sangrante. Pero hay una característica muy importante que deben tenerlo presente si ustedes lo van a tener a ese grupo. Es un paciente, digamos, adolescente o preadolescente, generalmente se ven niños, con una sintomatología de una obstrucción nasal unilateral. Si ustedes ven un paciente con una obstrucción nasal unilateral, sangrado unilateral, y encima es varón y menor, y en el grupo etario de preadolescente y adolescente, por favor, ese paciente sospeche que tenga esta patología. Nasofibroma juvenil. Y por favor, derivarlo a la instancia más superior. O sea, nuevamente, una obstrucción nasal unilateral que obstruye la nariz, sangrado nasal unilateral, y es un varón y grupo etario de preadolescente y adolescente, máximo hasta los 20 años, por favor, sospechen de esta patología. Sí. Otro, traumatismo nasal, ya lo vimos en el video, posoperado, obviamente cuando nosotros operamos tabique o hacemos una rinoplastía, también puede producir sangrado a veces porque no colocamos bien los tapones. Medicamentosa, porque utilizamos descongestionantes tópicos, y obviamente la cocaína, ¿no? Esos pacientes, no digamos pacientes, son las personas que tienen pues estos vicios de la cocaína por estar absorbiendo, generan unas úlceras y también genera una perforación septal, y sobre esa perforación septal comienza a sangrar. También vamos a tener el síndrome de Osler-Weber-Rettou, que es una telangiectasia hemorrágica hereditaria que también va a producir sangrado. Esto es una descripción de todas las causas que pueden ser a nivel regional. A nivel sistémico, trastorno de coagulabilidad, hemofilia 8 o púrpura trombocitopénica idiopática,
tenemos las neoplasias, las leucemias, insuficiencia hepática, todos los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Esta descripción de 2, 7, 9 y 10 como neurotecnia, siempre tenemos 2790, para que se acuerden, cuáles son los factores dependientes de vitamina K, y la hipertensión arterial, ¿no? Y farmacológicos, aspirina y anticoagulantes. Es muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes de mayor edad, cuando utilizan anticoagulantes por el tema hipertensivo, porque están utilizando un antiagregante, y ustedes saben que cualquier golpe o cualquier caída o cualquier cosa tiene los moretones, ¿no? Y también en la nariz también puede producir ese tipo de sangrado. Ok, esto es lo que se refiere al tipo de causas. Vamos a tener una clasificación de acuerdo al lugar donde se produce. Entonces, la mayor frecuencia de los sangrados nasales es en la parte anterior. El 90% es del pleso de Kessel-Bach, ya lo mencioné. La mayoría de leve a moderada cuantía, frecuente en niños y jóvenes. Y el posterior, que es el 8%, a la arteria esfenopalatina, de difícil manejo, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Y superior, es el 2%, es las ramas medio superiores de las hemoidales que ya habíamos visto en la lámina, que es la arteria hemoidal anterior, y la anterior y posterior, generalmente por traumatismos nasales. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Vamos a hacer una manera descriptiva, después vamos a ir desarrollando cada uno. El epístasis anterior, el manejo de la presión digital. Entonces, lo que debemos hacer frente a un sangrado, según la frecuencia, cuál es el mayor porcentaje de la persona que sangra, es en la parte anterior. Y en la parte anterior se refiere a esta parte anterior de la nariz. Es la parte flexible, la que tenemos aquí. Y el peso de Kessel-Bach se queda aquí en la parte anterior. Por lo tanto, cuando uno tiene un sangrado nasal, mucha gente se agarra a la parte proximal a la nariz, esto de acá. Esto es hueso, por lo tanto no van a comprimir nada. Por lo que, en tanto ustedes cojan la parte flexible, la parte móvil, lo presionan por lo menos unos 10 minutos, sentado al paciente, agachando la cabeza, presionando por lo menos 10 minutos. Si ese paciente no tiene ninguna alteración de la coagulación, va a parar. Suficiente, no va a pasar mayores cosas. Obviamente, si ese paciente es anticoagulado o ese paciente tiene algunos factores que ya hemos conocido anteriormente, ese paciente no va a sangrar. Entonces, para aquellas personas que uno puede identificar el lugar de sangrado, obviamente hay que hacer un procedimiento que se llama cauterización. La cauterización se hace con, llamamos una cauterización química, y hacemos una cauterización eléctrica. La cauterización eléctrica con unos electrodos que colocamos ahí y la cauterización química que utilizamos, el famoso nitrato de plata. Hacemos unos toques y con eso cauterizamos habiendo ubicado el punto de sangrado. Por ejemplo, cuando hablábamos del pleso de Kessel-Bach, quemábamos esa zona y cauterizamos la zona. Después viene, si es que no funciona, hacemos el taponamiento anterior. ¿Ok? Luego, si no funciona, estamos hablando de la epístasis posterior. Entonces, ahí tenemos que hacer las dos cosas. Ya lo voy a describir cómo se hacen estos procedimientos. Taponamiento anterior y taponamiento posterior. Eso se puede hacer con gasa y algodón o con una sonda Foley. Y lo que le voy a mostrar es cómo se debe hacer con la sonda Foley. Obviamente, esto ya se hace a nivel más superior, se hacen ligaduras arteriales, se hace embolización, o en sala de operaciones se hace cauterización cuando se lleva al paciente a hacer una cauterización directa. Ya esto es una dermocetoplastía, generalmente el síndrome de Rendúo de Weber, ahí se hace este tipo de procedimientos. O un catéter con balón. Bueno, esto es una descripción más o menos la que vamos a ir desarrollando. Aquí está lo que les mencionaba anteriormente. Mira, mucha gente presiona acá en la parte proximal a la nariz, esto es lo inadecuado. Lo adecuado es esto de acá, agachar la cabeza y presionar la parte distal de la nariz, o sea, presionar la parte móvil. Por lo menos unos 10 minutos y con eso hacemos mucho más. Esto es lo que yo les decía, ¿no? La famosa cauterización con nitrato de plata. Aquí está, colocamos con un espéculo nasal, un hisopito y embebido con nitrato de plata y hacemos esta cauterización. Y eso es lo que se forma, es una costra, que formamos una costra fibrinoide y es lo que genera, y eso es lo que va a generar. Eso es lo que hacemos los otólogos. Pero eso es una vez ubicado, ¿no? Ubicado en el lugar de sangrado. ¿Cómo hacemos el taponamiento?
Muchas veces he recibido, por ejemplo, en emergencia o ya en consulta, cuando es visto el paciente en atención o en urgencias, un paciente que se le ha taponeado. Y cuando uno le va a retirar los taponcitos, le encuentra todo el tapón aquí en la válvula nasal. Lo taponearon, perfecto, lo pusieron todo aquí adelante. Y van a entender que no es así. El taponamiento es mucho más atrás. Ahora les voy a demostrar con unos preparados cómo se va a ver la nariz por dentro. Y muchas veces nosotros nos equivocamos, pensamos que el taponamiento es aquí adelante nada más. Es un poquito más posterior. Entonces, se hace realización de este taponamiento, se forma en forma paralela o también se hace en forma de zigzag. Esto colocando una estructura que se llama merocel, es como si fuera una gasa que se hincha y por presión se va comprimiendo la fosa nasal. O también por un balón se puede colocar. Entonces eso es lo que se describe aquí. Lo que podemos hacer, nosotros vamos a hacer al alcance de la atención primaria o en emergencias, es esto, el taponamiento nasal con mechas. Esta es la forma como debemos aplicarlo. ¿Qué necesitamos de materiales? Bueno, los otorrinos manejamos esto, ¿no? Es el espéculo nasal y tenemos esta bayoneta o pinza codada. Pero ustedes pueden hacerlo con una pinza de sección, así no habría problema. Y esto sí necesitaría un espéculo nasal, una fuente de luz, si es posible una lámpara de ganso, para que ayude. No todos tenemos un frontoluz, que nosotros los otorrinos lo tenemos, pero por lo menos una lámpara de ganso. Estas son las mechitas nasales que se hacen en esta forma, más o menos es un ancho de 1.5 centímetros por más o menos unos 25 a 30 centímetros que se puede fabricar tranquilamente. Y eso no debe faltar en una emergencia. Eso es lo que le decía en estos preparados. Miren, la gasa tiene que ir hasta el fondo, más o menos de la punta de la nariz hasta la coana, que es la parte posterior de la nariz, son 7 centímetros. Entonces hay una distancia bastante grande. Si ustedes colocan solamente la gasita en la parte anterior, no están haciendo nada. Entonces, por eso le hago esta presentación de esta maqueta, donde vamos a ver que el taponamiento tiene que ir bien hacia atrás. Ahora también le voy a presentar un video más o menos cómo se hace. Entonces, el taponamiento tiene que ser mucho más atrás. Ojo, nuevamente voy a tener que también, ¿cómo se llama esta previa? La gasa tiene que estar embebida en silocaína gel y un ungüento, como puede ser furacin, o también las cremas estas que tenemos de Topicren o cualquiera de estas cremas que tienen antibióticos, tienen antiinflamatorio, lo embebemos porque la gasa sola no debe ir, porque la gasa sola, si ustedes tratan de meterlo, va a raspar la mucosa, y si rapa la mucosa van a generar mayor sangrado. Por lo tanto, tiene que tener esa gasa, tiene que estar embebido en un gel, para que sea más fácil el desplazamiento. Aquí le voy a mostrar el taponamiento nasal. Obviamente, esta es una demostración, pero en sala de operaciones, cómo se hace cuando no es una demostración cuando ustedes ven un paciente sangrando, ¿no? Porque ahí sí es bien difícil de mostrarlo. Ay, Para realizar un taponamiento nasal anterior con gas, este taponamiento nasal, miren, es una mecha bastante grandecita, como yo le había mencionado. Uno de los extremos, o sea, no debe ir la punta de frente a la nariz. Ahí tienen que dejarle como especie una colita, porque si ustedes no dejan una colita, llevan la punta de frente, lo siguen empujando, después lo van a encontrar, después la punta de la mecha la van a encontrar en la garganta. Por lo tanto, debe estar un pedazo, va a quedar afuera, una colita. Y esa colita va a quedar afuera y solamente uno va empujando la otra. ¿Ve? Como lo están dejando ahí, ¿ve? Él deja una colita y sigue empujando. Y eso lo tiene que llevar hasta el fondo. No solamente esa afuerita, no. Tiene que ir hasta el fondo. ¿Ok? De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada. Lo que yo quisiera, si
o sea, con el permiso obviamente de la mesa, si durante la exposición que estoy haciendo alguien desea hacerme una pregunta, no me voy a incomodar el que me levante la mano, de repente quiera alguna apreciación más directa, por favor, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero demostrarle cuando hagan el taponamiento nasal anterior. Con su mecha, uno de los extremos tiene que quedar afuera, y porque si lo colocan de frente la puntita, estoy seguro que en pocas horas la mechita lo van a encontrar atrás y el paciente le va a comenzar a molestar, va a comenzar que algo le molesta en la garganta. ¿Ok? Entonces, dicho esto, por favor, hagan el taponamiento de esta manera, el taponamiento anterior. Bien, por lo menos pueden entrar hasta 2 o 3 mechas, ¿ah? Así que no piensen que con una mecha es suficiente. Obviamente cuando han hecho un buen taponamiento anterior, porque si no hacen un buen taponamiento anterior, de repente entra con media mecha nomás, porque solamente se ha quedado en la parte de adelante. El taponamiento nasal o posterior. ¿En qué momento se hace un taponamiento nasal posterior? Lo que tienen que hacer ustedes es hacer el taponamiento nasal anterior, taponean, listo. Y dijeron, ya, ahí quedó todo. No. Tienen que revisar la garganta. Posterior a su taponamiento nasal anterior, tienen que revisar la garganta. Si revisan la garganta y si ven que el paladar posterior no cae nada de sangre, su taponamiento nasal anterior es adecuado. Pero si ustedes revisan y ven que está cayendo sangre por atrás, dos cosas. O han hecho inadecuadamente el taponamiento nasal, o el sangrado es muy posterior y por lo tanto la mecha no llegó hacia atrás. Entonces, ante eso, que me está fracasando el taponamiento anterior, tengo que hacer mi taponamiento posterior. Entonces, siempre que hagan un taponamiento anterior, revisen la garganta. No se queden contentos con solamente mirar la parte anterior, ¿ok? Revisen la parte posterior. Si en la parte posterior hay mejor dicho, no hay nada de sangrado, tranquilo, usted ya no hay problema. Que puede rebosar un poco de sangre posteriormente, eso va a existir. Nosotros, por ejemplo, cuando operamos pacientes, hacemos septoplastía o septorrino, o operamos nariz de tumores, dejamos tapones. Y siempre va a ir resumiendo sangre, siempre. Pero con el tiempo del transcurso del día se va a detener. Pero lo que no se va a detener si ustedes ven sangrado posterior. Ahí sí preocúpense. Entonces, ¿en qué taponamiento? Hemos indicado en epístasis posterior. ¿Qué quiere decir? En el sangrado posterior. En la lámina que les presenté anteriormente, en la parte posterior, en una rama de la arteria esternopalatina, es donde ahí puede estar sangrando y por lo tanto nuestra mecha es insuficiente a ese nivel. ¿Cómo hacemos? Limpieza de coágulo de las fosas nasales, anestesia general o sedación. Esto sí ya no lo podemos hacerlo sentadito, eso lo tenemos que hacerlo generalmente en sala de operaciones. Retirar el taponamiento nasal posterior a los 5 días y administrar antibiótico oral parenteral 7 días. Estabilizar el factor que causó el sangrado. Bueno, eso es cuando estamos hablando del taponamiento nasal posterior, cuando ha fracasado nuestro taponamiento nasal anterior. ¿Cuáles materiales utilizamos? Utilizamos esto, por ejemplo. Aquí utilizamos una gasa que lo vamos generalmente esto lo hacemos los otorrinos. El taponamiento nasal posterior lo hacemos con gasa, lo hacemos los otorrinos. Lo voy a demostrar, pero es lo que no van a poder hacer ustedes. Pero sí, lo que van a tener que aprender o van a lidiar ustedes es con el taponamiento nasal posterior con sonda Foley. Eso sí está al alcance de ustedes. Eso sí lo voy a tratar de describir también. ¿Cómo se realiza el taponamiento nasal con gasa? Se coloca primero una sonda Nelaton por ambas fosas nasales y la sonda Nelaton va a aparecer por la boca y al aparecer por la boca la voy a jalar. Entra la sonda Nelaton, la jalo por la boca y amarro la gasa, el tapón de gasa, amarrado a unos hilos que pueden ser un hilo de sutura. Miren, aquí en el preparado, la sonda Nelaton, la jalo y aparece acá. ¿Ok? La amarro a la gasa, jalo la sonda Nelaton por la nariz y esto se retrae. Esto se retrae y va jalando, miren. Esto va corriendo. Lo jalan acá y esto va corriendo.
y se queda en la parte posterior. Y luego asegura, luego aquí lo están viendo, hay que empujar un poquito con las manos hacia atrás y así queda, ¿no? En la maqueta que estamos viendo, mira cómo queda atrás. Entonces, esta es la coana y aquí queda la gasa. Y nuevamente, me olvidaba de decir, si estábamos viendo de que el taponamiento nasal anterior, yo le puse y veo que está sangrando, como le dije, como quedamos, era que hay un sangrado muy posterior, ¿no es cierto? Por lo tanto, retiro la mecha, cosa que coloco esto, y una vez que hago esto, recién hago nuevamente mi taponamiento anterior. Entonces, en ese momento se llama el taponamiento posterior anterior. Porque retiré todo mi taponamiento anterior porque fue insuficiente y ahora estoy haciendo un taponamiento posterior. Y así queda. El tapón de gasa hacia atrás, ese es en la coana, y tu taponamiento anterior se completa. Por lo tanto, aseguraste toda la parte de la nariz, tanto la parte anterior como la parte posterior. Y por lo tanto, eso es el taponamiento posterior anterior. Obviamente, como le digo, eso es más complicado, pero solamente lo quería demostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es esto. Vamos a colocar una sonda Foley a través de la nariz. Creo que la mayoría de nosotros tenemos familiaridad o hemos visto la sonda Foley. ¿Sí? La sonda Foley, la utilizamos mucho en pacientes con ¿cómo se llama? Patología urinaria, colocamos la sonda Foley. Esa sonda Foley, vamos a ungüentarlo en la parte distal. Ustedes saben que la sonda Foley tiene un globito, y ese globito lo podemos inflar a través de aire o a través de agua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Obviamente, eso lo podemos hacer, no necesariamente hacer operaciones, ¿ah? Eso lo podemos hacer en la sala de emergencia, en el consultorio, lo podemos hacer. Así que ahí tenemos nuestra riñonera, nuestros mandiles, y ahí está la sonda Foley. Esta sonda Foley lo estamos ungüentando y lo vamos a hacer pasar a través de la nariz. ¿Ok? Y se van a dar cuenta un detalle. Eso va a ir atrás, se va hasta atrás, se va a ir a la coana y va a aparecer en la garganta. Y eso es lo que quiero ver, ahorita se va a ver. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Miren. Ahí está. Ahí está la sonda Foley. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Una vez ubicado esa sonda Foley, insuflan la sonda, ya sea con agua o con aire. Generalmente es agüita. Unos 15 centímetros lo inflamos. Una vez que lo inflamos, traccionamos la sonda Foley y se queda anclado. Una vez que se queda anclado, lo fijan la sonda Foley a la cara. Con el esparadrapo lo fijan, lo ponen ahí. Y nuevamente, una vez que has hecho el taponamiento con la sonda Foley, nuevamente, ¿qué cosa? Taponamiento anterior. Porque si ustedes no hacen eso, es incompleto lo que están. ¿Ok? Entonces, finalmente, digamos, de todo lo que hemos hecho, este es un algoritmo de lo que debemos hacer durante el proceso en el sangrado nasal. Paciente con sangrado, tenemos que ver si está hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, si no está hemodinámicamente estable, tenemos que ponerle vía, asegurarlo, el famoso ABC, darle oxígeno, darle reposición de líquidos, tenemos que ver. Pero si el paciente está normal, o sea, no hay este componente, entonces tenemos medidas iniciales. Ya lo vamos a hablar. Sentar e inclinar la cabeza hacia adelante, ya lo hemos dicho. Compresión nasal 10 a 15 minutos. Retirar coágulos y vasoconstricción, puedes utilizar también vasoconstricción tópica. Hacemos la pregunta, ¿cede el sangrado? ¿Sí o no? Si cede el sangrado, buscar la causa desencadenante. Educación al paciente, alta y seguimiento. Si la pregunta es negativa, identificar origen del sangrado. ¿Se observa el foco anterior? Si yo observo el foco anterior, ¿qué hago? Cauterizo, la cauterización química con nitrato de plata o taponamiento nasal anterior. Si no, sospechar una epístasis posterior. ¿Qué hago? Lo que ya comenté con ustedes. Taponamiento nasal posterior. En un taponamiento nasal anterior, si se controla, pregunto,
Sí, observación y manejo de factores asociados. No, hospitalización, taponamiento posterior, interconsulta otorrino. Si persiste sangrado, pregunto, ¿persiste sangrado? No, seguimiento nada más. ¿Persiste sangrado? Sí, ya tenemos que hacer ligadura, tenemos que hacer embolización, esas cosas. Básicamente, en eso está el organigrama, por lo cual ustedes pueden manejar al paciente. ¿Ok? Entonces, una vez hecho el taponamiento nasal anterior o el taponamiento posterior, de este organigrama salta tres cosas, o tres puntos importantes. Uno, que tenemos que ver si el paciente está hemodinámicamente estable. Uno. Dos, ubicar el punto de sangrado. Tres, identificar la causa del sangrado. Eso es lo que tenemos que ver. Nuevamente, tengo taponamiento antes, el paciente llega a su consultorio o al hospital de emergencia sangrando. Entonces ustedes resuelven el taponamiento y comienzan a averiguar. Paciente hipertenso, está utilizando anticoagulantes, es un paciente hemofílico, tienen que averiguar todas las causas que ocasionó. ¿Por qué? Porque yo voy a retirar los tapones, ¿sí o no? ¿O lo voy a dejar toda su vida ahí? No, tengo que retirar los tapones. El retirar el taponamiento nasal anterior lo voy a retirar en 3 días, aproximadamente. Un taponamiento nasal posterior debo retirarlo por lo menos unos 5 o 6 días. Durante todos esos 3 días, o 5 o 6 días, ¿qué debo hacer? Identificar las causas secundarias o lo que me originaron el sangrado. Tengo que hacerle su hemograma, tengo que ver, identificar si tiene factores de coagulación alterado, tengo que reponer y estabilizar. Vamos a suponer que es un paciente hipertenso, que está manejando pues presiones altas elevadas, todo en forma irregular. ¿Qué tengo que hacer durante todos esos días? De repente hacer una interconsulta, o si el único ahí en medicina interna, controlar su presión arterial que esté. Una vez que está controlada su presión arterial, estoy en condiciones de retirar el taponamiento. Pero si no he logrado estabilizar la causa que originó el sangrado, no voy a poder retirar los taponamientos. Porque si lo retiro, ¿qué va a pasar? Va a volver a sangrar. Entonces, por lo tanto, durante todos esos días no me voy a quedar la mano cruzada. Tengo que averiguar qué cosa originó. Si es un paciente que tiene un PTI, tengo que reponerle plaquetas, ¿no? Tengo que reponer. Si tengo un paciente con factor de coagulación alterado, un hemofílico, tengo que mandarle su crío precipitado, su factor 8. Tengo que reponerlo a causa que originó. ¿Ok? Entonces, y obviamente, como estos elementos son cuerpos extraños en la nariz, tenemos que también manejarlo ya con antibióticos, darle antibióticos para que no produzca un shock séptico, ¿no? Sí. Entonces, complicaciones del tapón nasal. Las complicaciones menores son dolor, necrosis de alar por perforación septal, disfagia, disfonía, otitis media, fiebre, hipoacusia, o puede producir sinequias, sinusitis. Eso es las causas menores. Las causas, digamos, mayores, hay dolor, necrosis alar, perforación septal, disfagia, disfonía, otitis media, fiebre, hipoacusia. ¿Lo que me pasé? Sí, ahí está. Bueno, solamente lo menciono, la embolización es una herramienta que tenemos los otorrinos, por ejemplo, sobre todo cuando hay esto que les comenté sobre la tumoración, el nasoangiofibroma juvenil, que es un tumor vascular, y tenemos que embolizarlo a esos pacientes, porque no podemos entrar a retirar estos tumores si no hemos embolizado. Es un arma muy importante que tenemos como procedimiento para, de alguna manera, cauterizar internamente el tumor. ¿Cómo se realiza? Un radiólogo intervencionista introduce un catéter muy delgado, generalmente a través de una arteria de la ingle o de la muñeca. Hay una navegación bajo guía de rayos X, el catéter se dirige hacia los vasos sanguíneos y se alimenta la parte posterior de la nariz, principalmente la arteria maxilar interna y a veces la arteria facial. Se bloquean con micropartículas biocompatibles de alcohol polivinílico para sellar los vasos sangrantes. De esa manera hacemos la embolización. Conclusiones. La mayoría de las epistasis son benignas y de origen anterior, especialmente el peso que es el bachi puede resolverse con medidas simples como compresión nasal adecuada, control de factores locales y taponamiento anterior oportuno. El médico general cumple un rol importante en la estabilización inicial del paciente, identificando rápidamente los signos de gravedad, compromiso hidrodinámico,
factores sistémicos asociados con hipertensión arterial, coagulopatías o uso de anticoagulantes. La epístasis posterior debe sospecharse siempre, obviamente en la mayoría de los casos, en en sangrado posterior, ¿no? Que es de difícil control, ya que puede requerir hospitalización, taponamiento especializado y valoración por los otorrinos. El éxito del tratamiento depende de corregir, ya lo había mencionado, corregir la causa subyacente, no solo detener el sangrado. Por ello es fundamental investigar los antecedentes traumáticos, medicamentosos, enfermedades hematológicas o lesiones tumorales que me pudieran haber ocasionado el sangrado. El taponamiento nasal no está exento de complicaciones, especialmente en los adultos mayores o en pacientes con comorbilidades, por lo que se debe vigilar, porque puede producir hipoxia, infecciones, dolor, sinusitis y síndrome de shock tóxico. Y por último, la epístasis debe considerarse un síntoma y no únicamente un diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser la primera manifestación de una enfermedad sistémica grave o de patologías nasales estructurales importantes. Entonces, si bien es cierto, hay un sangradito, no significa que ahí queda todo. Hay que averiguar por qué causas está originando. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tafur. Por favor, prenda la luz. Si hay alguna pregunta, Sí. no sé cómo lo está manejando el equipo organizador. Ya, una sola pregunta por cuestión de tiempo, Ya. por favor. Sí. Espera un segundito para que le alcance. Disculpe, ¿qué tipo de antibióticos se debería usar y cuántos días en el taponamiento nasal anterior y posterior? Como le decía, el taponamiento nasal anterior, mínimo 3 días. Taponamiento nasal posterior, 5 días. ¿No? ¿Eso es lo que preguntó? 5 días. El antibiótico, ¿qué antibiótico? Puede utilizar cefalexina, puede utilizar ciprofloxacino, puede utilizar cualquiera de esos medicamentos. Menos los macrólidos no debo utilizar. Utilizo cefalosporina o puedo utilizar quinolones. Eso puedo utilizar. Sí. Por favor, alcáncele la micrófono. No. No tengo mucha experiencia, aunque le parezca, digamos, un poquito fuera, pero no tengo experiencia con ácido tranexémico, aunque en alguna literatura menciona hasta inclusive con toquecitos se hace. No utilizado con gases, la verdad no. Pero sí lo podemos utilizar como vía endovenosa. Eso sí puedo utilizar. Eso sí puedo utilizarlo, puedo utilizarlo. Hasta también por vía oral también pueden colocarlo. De verdad que es un tema tan interesante. Si hubiera una última pregunta de esta emergencia que no nos faltan como médicos generales o médicos de otras especialidades. Sí, doctora. Agradecemos la presencia del doctor Tafur. Doctor, disculpe, ¿qué tipo de sonda Foley tendría que usar? ¿Qué número? 16. Sonda folio número 16. 16. Otra preguntita más. Muy bien, agradecerle de todo corazón, doctor César Augusto Tafur Sotelo, a nombre del Colegio Médico y del Consejo Regional 3, le hacemos extensivo este simbólico certificado por su brillante exposición. ¿Está bien para la foto? Un poquito más para acá. Bueno, reiterar un fuerte aplauso pues para el doctor por esta brillante exposición. Como última exposición tenemos la presencia del doctor Javier Rabí Cuya Ochoa, cirujano general y también cirujano cardiovascular, profesor de la Universidad San Marcos, médico asistente de la Unidad de Cirugía Vascular del Hospital Nacional Guillermo Amenara y la Clínica La Luz. Y él nos va a desarrollar un tema muy frecuente y de mucha importancia para el primer día de atención, que es la insuficiencia venosa y insuficiencia arterial periférica. Un fuerte aplauso para el doctor. Con esta, estamos dando la última charla.
Y no se vayan porque al final tenemos que tomarnos la foto también de portada. Ya, listo. Doctor, con eso adelante y con eso atrás, Montero. Y con este da la luz. Mete la luz, con este adelante y con este atrás. Y me sale de la misma hojita. Muy bien, buenas noches ya. ¿Qué tal? Soy el doctor Cuya, soy cirujano cardiovascular, pero me dedico a la cirugía vascular. Cirugía de tórax y cardiovascular es el título con el que salen de la universidad, pero en el camino pues uno puede hacer tórax, cirugía cardíaca, cirugía vascular, y como en todo el mundo estas áreas están separadas, aquí hay grupos que solo se dedican a alguna área específica de esta gran especialidad. Y en mi caso soy cirujano vascular, antes ya hice cirugía general en el Hospital Carrión y vascular en el INCOR. Me agrada mucho conversar con todos ustedes, porque ustedes dirán, pues cirujano cardiovascular, vamos a operar un corazón, ¿no? Pero el 90% de los pacientes que tengo en la consulta me vienen porque tienen algún problema de insuficiencia venosa. Para los pacientes, doctor, tengo varices, ¿no? ¿Me duele la pierna? Doctor, tengo varices. Doctor, me mandaron porque, como me duele la pierna, me han dicho que tengo varices internas porque yo no veo ni una varice, pero como me duele, el doctor dice que tengo varices internas, ¿no? Eso es lo que más son los pacientes más frecuentes que vemos en la consulta externa, y lo tengo yo y lo deben tener todos ustedes en sus consultorios. Por eso escogimos este tema para la evaluación a nivel primario, porque es una patología tan frecuente que si ustedes ven a su derecha y a su izquierda, uno de los tres tiene algún tipo de insuficiencia venosa. O sea, esa es la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad. Más o menos, más del 30% de la población adulta tiene algún grado de insuficiencia venosa. Así que, seguro que a esta hora, todas las horas que han estado sentados, ya deben estar con alguna molestia en miembros inferiores. Algún grado de insuficiencia venosa. Pero no todo quiere decir que se vayan a operar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. ¿Qué cosa hacemos con ese problema de insuficiencia venosa? No quiero llamarle varices porque en eso también queremos conversar con ustedes. Que me duele la pierna no quiere decir que tengo varices. El término médico es algún grado, algún tipo de insuficiencia venosa. Eso lo vamos a ir conversando porque queremos al final terminar con algo que podamos entender, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo hoy es diferenciar la fisiopatología de lo que es el sistema venoso, superficial y profundo. Realmente la exposición debería decir insuficiencia crónica, pero le he querido poner insuficiencia venosa superficial y profunda precisamente porque quiero comunicar ese mensaje. No es lo mismo, no es lo mismo encasillar esos dos problemas en uno solo, porque así desviamos a nuestros pacientes a un buen tratamiento. Y lo tienen ustedes, tienen esos pacientes con insuficiencia venosa no solamente en el consultorio, lo tienen en sus casas, lo tienen a su mamá, a su papá, con algún tipo de este problema. Y eso es lo que queremos medianamente resolver para que no derivemos pacientes a operarse cuando no lo necesitan o no operarse cuando sí lo necesitan, ¿sí? A ver, después queremos identificar con precisión cuáles son los criterios de referencia quirúrgica. Hay una clasificación SEAP que lo vamos a ver, es para más o menos diferenciar los grados de insuficiencia venosa que existen y establecer el manejo inicial conservador que se hace a nivel primario, ¿ya? En la insuficiencia venosa, bueno, son todos esos conjuntos de síntomas con el que viene un paciente. Pues, ¿cómo viene un paciente con insuficiencia? Doctor, se me hincha mi pierna, me arden las plantas, me quema, estoy así a lo largo del día, más en la tarde, en la noche, como me acuesto, quiero descansar y se descansa mi pierna, levanto la pierna y se me pasa. Fíjense que eso es importante. Los dolores de insuficiencia venosa disminuyen cuando uno entra en decúbito, cuando se acuesta. En cambio, un dolor, ya me dirá el neurólogo, que no tiene un origen venoso, puede tener un problema de neuropatía, radiculopatía, le sigue doliendo toda la noche, ¿no? Duerme mal. Los pacientes con insuficiencia venosa duermen bien. Y eso es importante cuando ustedes hacen
la conversación con el paciente, ¿ya? Cuando conversan con su mamá, con su papá, también le preguntan lo mismo. O sea, no estamos hablando solamente de un problema, como les decía, del consultorio. Entonces, estos síntomas están derivados de algo muy importante, la hipertensión venosa. Ahorita vamos a llegar a todo eso. Ya sea por obstrucción, porque la vena, ya saben que tiene que llevar sangre hacia arriba, si se obstruye, me va a aumentar esa presión venosa, como el reflujo, que es la sangre que retorna. Y todo esto porque también puedo tener una falla de la bomba muscular. Fíjese, venas superficiales, venas profundas, y la bomba muscular es los músculos que lo rodean, cuya contracción permite bombear esa sangre porque mis válvulas conniventes, las válvulas que hay en las venas de miembros inferiores, funcionan bien. Si eso funciona bien, no debería tener ninguna molestia en las piernas, ¿ya? Entonces, quiero recalcar esto de acá. La insuficiencia venosa crónica, que es la que engloba la insuficiencia venosa superficial, la insuficiencia venosa profunda, es debido a que hay un aumento de la presión dentro de las venas de la pierna, de todas las venas, no solamente las superficiales, también las profundas. Y se debe porque hay reflujo, obstrucción o un problema de la bomba muscular. ¿Qué genera esto? Aumento de volumen de la pierna, cambios de coloración, inflamación como la lipodermatosclerosis. Mira, ese término feo, ahorita lo vamos a ver. Hiperpigmentación y al final, lo peor, una úlcera venosa. Fíjese que no lo estoy llamando úlcera varicosa, que también es otro problema que tenemos que ir conversando. Úlcera de origen venoso. Porque también hay úlceras de otros tipos, úlceras crónicas que no tienen que tener un origen venoso. ¿Y todo esto por qué? Porque de caminar en 4 patas terminamos caminando en 2. Y aquí hay una influencia de la fuerza de gravedad, que hace que nuestras venas tengan que trabajar. ¿Por qué? Porque en decúbito, miren la presión que hay en las piernas. Máximo 6 milímetros de mercurio. Por eso que acostado, un paciente con insuficiencia venosa está tranquilo. Nunca un paciente con insuficiencia venosa va a quejarse cuando se acuesta. Por eso le decimos, levante la pierna, pues no. Porque si lo levanto, esa presión va a ser incluso negativa. Si el paciente, la persona, se pone de pie o está mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, mire, puede llegar la presión hasta 90 milímetros de mercurio. Es la columna de líquido, la columna hidrostática que aparece aquí, es tanta que me genera mucha presión a nivel de la pierna. ¿Y quién se encarga de eliminar esa presión? Mi bomba muscular, mis válvulas conniventes, ¿sí? Si estas válvulas no funcionan bien, la sangre no podría subir, porque estas válvulas son unidireccionales. Entonces, fíjese, bomba muscular, válvulas. Y una tubería que son las venas. Las válvulas, ¿qué es lo que me van a hacer? Como son compuertas que solo se abren en un solo sentido, permiten que la sangre suba. La gravedad está hacia abajo, ya saben. Entonces, cuando la sangre retorna, simplemente estas válvulas se cierran y no dejan que esa presión malogre los tejidos de la pierna. Eso hace que algunos no se cansen cuando están mucho tiempo de pie. Y si algo fuga, eso es lo que genera el malestar por estar mucho tiempo de pie o sentado. De hecho, ya algunos de ustedes están cansados de estar sentados ahí, simplemente porque algunas de sus válvulas no están funcionando bien. Como sucede en este caso, fíjese, la válvula no cierra y el flujo venoso, por efecto de la gravedad, logra bajar porque esta válvula no cierra, pues. Y no cierra porque la válvula se inflamó, en algún momento tuvo una inflamación venosa, tuvo una trombosis, una flebitis, algo le pasó a esta válvula y dejó de funcionar. Entonces la sangre simplemente retorna. O el tamaño de la válvula se dilató tanto que la válvula tampoco cierra. Todo eso que ocasiona que haya reflujo. ¿Cómo se llama eso ecográficamente? Incompetencia valvular. ¿Qué origina eso? Una insuficiencia venosa. O sea, las venas son insuficientes de hacer su trabajo, son incompetentes para hacer su trabajo. Entonces, entendiendo esto, también vamos a entender la sintomatología. Porque llega un paciente, doctor, me duele aquí en la cadera y me han dicho que tengo varices porque tiene sus arañitas. Ya se han revisado las piernas, ¿no? Tienen arañitas, No le tiene por qué doler la cadera.
la presión de la sangre venosa, ¿a dónde está dirigido? Abajo. Entonces la molestia de la insuficiencia venosa está en la planta. Me arde las plantas, lo más común, ¿no? Si es más y más severo el problema, pues hubiera un poco de problema, el tobillo se me hinchará, pero que le duele el muslo por insuficiencia venosa, pero si la gravedad está hacia abajo, ¿por qué me tendría que doler arriba, sí o no? Eso lo van a ver en sus pacientes, como le digo, ustedes mismos. Aquí al que está a su derecha, a su izquierda, tiene ese problema. Como le dije, la frecuencia es muy alta. ¿Ya? A ver. Ahora fíjense, cuando hay reflujo, esa sangre que retrocede está ejerciendo obviamente una presión y hace que las paredes venosas cedan, se dilaten. Esta dilatación es lo que llamamos varices. Una vena que se dilata, primero, y segundo, que funciona mal, porque está llevando sangre hacia abajo. La sangre en las venas debe subir. Entonces, dos características para llamar varices. Somos médicos. Varices necesita cumplir dos características. Vena dilatada y que funciona mal. Que vea mis venas verdes no quiere decir que tenga venas enfermas, no quiere decir que tengo varices. Ustedes vean sus manos, hasta las mías, miren. Hace calor y se dilata. Lo mismo como se dilatan las venas en la mano, se pueden dilatar las venas de su pierna. Estéticamente no les gustará, no nos gustará, pero están funcionando bien. No son varices, son venas simplemente de mayor diámetro visibles. Pero si funcionan bien no hay que hacerles nada. Si funcionan mal, se van a dilatar y allí sí hay que intervenir. No digo operar, intervenir nada más, no vamos a quedar ahí, pero definición. Entonces, varices no es lo mismo que insuficiencia venosa, ¿sí? Varices solamente es una vena superficial dilatada. Ni siquiera me estoy refiriendo a las venas profundas. Eso de que me hablan, doctor, me han dicho que tengo varices internas. ¿A qué se refieren? Médicamente no existe ese término en ningún libro ni en ningún curso de cirugía vascular, ni aquí ni en el mundo. Yo no sé por qué, de dónde sale ese término. Entonces no existe, nunca manden a un paciente y le digan tengo varices internas, porque le duele la pierna y como no veo venas están por dentro, pues no, fácil. Y los músculos, los tendones, las articulaciones, los nervios, ¿no? No molestan, no duelen. ¿Se entiende, no? La pierna no son solamente venas, son muchos más tejidos. Entonces no hagamos lo más fácil, ¿no? Varices internas a todo, porque retrasamos el tratamiento adecuado de ese paciente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia venosa, estamos hablando de problemas que pueden originarse por una insuficiencia venosa superficial, aquí están las venas, insuficiencia venosa profunda, la femoral, poplite, qué sé yo, venas más grandes, pueden originarse secundarias a una trombosis de las venas, de cualquiera de estas venas, o de venas que están más arriba, como la vena cava o la vena ilíaca. O sea, no solamente tengo que tener problemas de venas en la pierna que me generen molestias en la pierna, también puedo tener problemas en venas a nivel de la pelvis que me generan problemas en la pierna, ¿no? Entonces, doctor, tengo una úlcera, me tienen que operar, no sé, pues, ¿qué le origina la úlcera? Un problema de las venas en la pierna, y si tengo una obstrucción ilíaca, de la vena ilíaca, ya no voy a operar abajo, voy a operar arriba quizá, ¿sí? Se puede originar por síndromes de vena cava inferior, ya sea por tumores benignos, malignos, síndromes de compresión extrínseca, como un síndrome May-Turner. Bueno, son nombres raros, no hay necesidad de aprendérselas todas, pero es entender que son problemas a nivel pélvico, ¿no? Incluso viene un baleado, ya me pasó eso, ¿no? Está sangrando por todo lado, tengo que ligar, no controle daños. Muchos han entrado a alguna cirugía de esas. No se me muere el paciente, tengo que ligarle la vena ilíaca. ¿Y qué me va a generar eso? Un problema de insuficiencia en las piernas. Se salvará la vida, pero me queda con otro problema, ¿sí? Entonces, insuficiencia venosa no es tan sencillo, pues, ¿no? Hoy no tiene varices, pase a otro paciente porque esto no tiene mayor importancia, no, al contrario, sí tiene importancia, pero llegar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Y todo debido a todos estos problemas tienen en común que aumentan la presión de las venas y eso se llama hipertensión venosa.
Ahora, no solamente es un problema de concepto físico, ¿no? Aumento de la presión, la fuerza de gravedad hacia abajo, la vena se dilató, sino que también hay cambios a nivel molecular, ¿no? Produciendo procesos inflamatorios, ¿no? Adhesión leucocitaria, todo lo que nos gusta leer en fisiopatología, ¿no? Aumentos de activación de selectinas, metaloproteasas a nivel de la íntima, inicio de la actividad proteolítica, que es la que digamos que se come al tejido superficial de la piel y la que al último me genera úlceras de origen venoso. Si tuviese varices del sistema venoso superficial, le llamaría úlcera varicosa, solo a ese tipo de úlcera. Pero si es una úlcera después de una trombosis, ya no es una úlcera varicosa. Porque la úlcera varicosa operó la varice y se curó. Y la úlcera postrombótica no se opera, pues. Es otro manejo. Por eso es que no a toda úlcera le deben llamar úlcera varicosa. Le malograron la vida a ese paciente porque todos los otros médicos que le ven, lo ven tan sencillo de tratar que ni siquiera le miran la úlcera, se van a otras cosas cuando sí se podría mejorar su tratamiento, ¿ya? Ahora, aquí. Hablamos del sistema venoso profundo a todas las venas que se encuentran por dentro de la fascia muscular. Músculos de su fascia y todo lo que está por dentro, sistema venoso profundo. La femoral común, la femoral superficial, la poplitea, gemelares, sóleas. Y sistema venoso superficial, lo que está encima de esa fascia. Y miren, tan poquita área. Safena mayor, safena menor, sus colaterales. Dos cosas muy distintas, dos tratamientos totalmente diferentes. Entender esto me permite ayudar a ese pacientito que tengo, no sé, pues dónde trabajamos, en la sierra. Yo soy de Huancavelica, tengo mis pacientitos que vienen desde allá, 20, 30, 40, 50 años con varices, que se pueden haber tratado cuando tenían 5 o 10 años sin generarle problemas con el que viene, que son úlceras. ¿Sí? Ahora, fíjese, sistema venoso profundo, venas muy grandes y de alta presión, y las venas superficiales de baja presión y comunicadas ambas por venas perforantes. Doctor, tengo venas perforantes, que me operen. Bueno, todo el mundo tiene vena perforante. Que le encuentre ecográficamente una vena perforante a usted, no quiere decir que la tengo que operar. Todos tenemos venas perforantes. Y eso es importante porque en las ecografías que nos mandan, le ponen, ¿no? Vena perforante tal. Claro, si todos tenemos venas perforantes. Que funcionen mal es otra cosa. Que generen problemas es adicionalmente otra cosa. ¿Ya? Entonces hay que verificar ese tipo de problemas. Aquí un poquito más de anatomía, venas femoral, bueno, aquí el sistema venoso profundo, se ven aquí las venas superficiales también, su relación a nivel del muslo, bueno, la parte ósea, ¿no? Bueno, pues no nos confundamos ahí. Esta es la vena superficial, la vena safena mayor, vena safena menor. Es importante conocer la localización de este sistema porque las molestias que aparecen visuales o las varices asociadas a la vena safena mayor aparecen en esta área. Varices en la cara interna de la pierna. Las varices que aparecen en las caras laterales quizá vengan de la accesoria anterior o vengan otras venas en otras localizaciones tengan que ver con varices pélvicas. Otro problema, ¿no? O sea, no toda varice tiene que ver con sistemas venosos de miembros inferiores. Hay varices en miembros inferiores que vienen desde arriba, desde la pelvis. Pero no nos confundamos, sigamos hablando. A ver, aquí. Entonces, ya para un poquito para resumir. Sistema venoso profundo, sistema de alta presión. El 90% de la sangre sube por las venas principales, femorales, ¿sí? Entonces, cuando alguien le dice, doctor, le voy a operar, le voy a cerrar la vena safena mayor, doctor, ahora mi sangre, ¿por dónde se va? Por acá, pues aquí está el 90%. Esto solamente, sistemas venosos superficiales es el 10%, y la safena mayor es una de tantas venas superficiales. Así que eliminarlas funcionalmente no va a generar problemas en la pierna. Generaría problemas que siendo una operación que no necesite, porque también pasa eso, ¿no? Tengo al paciente, tengo una ecografía que me dice que tiene varices, lo opero, ¿por qué quiero cobrar? ¿Han encontrado médicos así o no? Sí, yo encuentro un montón. Operan por operar y le eliminan una vena sana.
Esa vena sana también puede tener un uso, se usa para poner bypass en el corazón, bypass en las piernas. Entonces, no es que no tenga un uso, puede tener un uso. Operar por operar no es bueno, ¿no? Entonces, el consejo necesario nace en ustedes, en el paciente, en el médico que está al lado de esos pacientitos que están en los barrios, que están en los pueblitos, ¿no? Porque tienen más confianza. A veces a mí llegan y ya de frente quieren operarse, entonces tengo que volver a explicarles lo mismo que le estoy diciendo a ellos, a ustedes les explico a ellos, ¿ya? Entonces, a ver, y las venas perforantes pues simplemente evitan que esta alta presión del sistema venoso profundo pase a las venas superficiales que son de baja presión. Bonitos son la circulación en las piernas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a pasar aquí. Entonces, cuando ya entendemos esto del sistema venoso superficial, profundo, y que cada uno lleva su sangre a diferente presión, en diversa localización, hay que entender que esas venitas arañitas que ven están en la parte más superficial de la piel, ¿no? Esas venas que se ven a simple vista son del sistema venoso superficial. Que se vean o no se vean las varices, en general, si hablan de varices, están hablando del sistema venoso superficial. No existe nada de varices internas. Si tienen un problema de insuficiencia venosa profunda, estamos hablando de vena femoral común, vena poplitea. Sus problemas que originan son muy más intensos y de un manejo distinto. Nunca se puede operar un sistema venoso profundo. Entonces, ¿qué tenemos para hacer una evaluación del paciente con insuficiencia venosa? Mire que no estoy colocando varices, insuficiencia venosa. Bueno, ya saben, pues como siempre, su evaluación clínica, la evaluación auxiliar. La evaluación auxiliar actualmente depende del ecodoppler, ¿ya? Nadie, ninguna persona debe realizarse un procedimiento de escleroterapia estético o de cirugía de varices si no tiene un estudio de ecodoppler, porque si no estoy adivinando de dónde es el problema venoso. Y si es un problema profundo, ponerme esclerosantes en vez de ayudarle, le estoy empeorando. Si tengo obstruido todo mi sistema profundo y solo mi circulación venosa depende de mi sistema superficial y lo cierro con la escleroterapia, estoy malogrando esa pierna. ¿Cómo voy a saber si funciona bien o no? Con un ecodoppler, ¿ya? Entonces, doctora, en mi pueblito yo no tengo ecodoppler. Claro, no necesito que tengas ecodoppler, simplemente hay que verificar quién lo necesita, ¿ya? Y eso ahorita vamos a llegar, simplemente quiero definir aquí qué vamos a hacer. Y la terapéutica que también vamos a hablar, ¿no? La farmacológica, la preventiva y la quirúrgica, ¿ya? Miren, la mayoría de los pacientes, ¿con qué viene? Doctor, siento pesadez en la pierna, ¿no? Se cansa, siente que es como una bota con barro, así lo siente. A eso le llamamos pesadez. ¿Dónde lo tienen esa pesadez? En la pierna, no lo tienen en el muslo, hay que tener cuidado, siempre es abajo, de abajo hacia arriba. Sienten calor, doctor, son personas que tienen caliente el pie. ¿Por qué? Si no sale la sangre venosa y la sangre es la que trae el calor, pues se siente más caliente ese pie. Y sí, se pone incluso de un color más intenso porque la sangre venosa es casi negra, ¿no? Mezclado con toda la piel, pues se pone más rojo esa pierna, ¿no? Hay dolor, calambres, aumento de volumen, ya se pueden ver venas. Venas tronculares son esas venas gruesas que aparecen en la cara interna o posterior de la pierna, ¿ya? Porque están asociados a la localización de la vena safena mayor o safena menor. Cambios de coloración como dermatitis, hipertermia, eczema. Cambios de coloración. Alteraciones tróficas porque sufren todos los tejidos de la pierna. O sea, hablar de varices no hablamos solamente de un tejido superficial. La presión afecta a todos. Es como inflar un globo dentro de esta habitación. Infla un globo, no pasa nada. 10 globos, todos felices. 10.000 globos, ya nos vamos a incomodar, ¿no? 1 millón de globos nos ahogamos, pues, ¿no? Lo mismo pasa dentro de una vena con hipertensión venosa. Mucha presión, sufre la circulación linfática, la circulación arterial. Mueren los tejidos porque simplemente se ahogan. Hay hipoxia en el tejido graso. Por eso cambia la consistencia de la piel y la coloración, ¿sí?
Entonces el paciente viene con esas molestias. Lamentablemente, me gustaría a mí que vengan solamente con, doctor, tengo unas varices que se notan. No, pues ya me vienen con úlceras y cambios de coloración, muy avanzado. Han tenido 30 años para preguntar por su patología y me vienen ya después de esos 30 años porque alguien le dijo, no, doctor, las varices no tienen cura. Bueno, la diabetes tampoco tiene cura, pero tiene tratamiento, ¿no? Entonces, hay que tratar los pacientes porque se pueden realizar. Incluso cuando son venas superficiales, con la vena safena mayor comprometida, se puede operar y queda muy bien como tratamiento. Sino que hay que controlarlos. Paciente que se opera se controla, no se abandona, ¿ya? Doctor, ¿y cómo son con los familiares? Si ustedes preguntan, usted tiene varices, ¿y su mamá y su papá cómo era? Mi mamá tenía. Si no era la mamá o el papá, el pollito o la tatarabuela. Hay un componente genético siempre allí metido. Otros pacientes tienen problemas anteriores de trombosis. Recuerda que no estoy hablando de varices, estoy hablando de insuficiencia. Pacientes que han tenido antes trombosis hacen un síndrome post-trombótico, también se le hincha la pierna, también tienen varices, también tienen cambios de coloración. Se parecen a las varices de cualquier vecino, pero su origen es distinto. Entonces hay que hacer bien esa evaluación porque este paciente post-trombótico, tratamiento totalmente distinto. Felizmente son los menos. Los pacientes que tienen, bueno, mujeres, ¿no? Como tienen embarazos, entre más embarazos, más presión venosa en los miembros inferiores, más posibilidad de insuficiencia venosa, ¿ya? Entonces pregúntenle a su mamá, 10 hijos, 5 hijos, 3 hijos, sus piernitas llenecitas de venitas, ¿no? Les pesa, le arde por ese problema. Tratamientos hormonales, especialmente hormonas femeninas, pacientes con sobrepeso, aumenta el problema de insuficiencia venosa. La vida sedentaria, profesiones de riesgo, como los médicos, pues no, ustedes no están corriendo todo el día, están sentaditos en el consultorio, como yo también. Entonces somos una profesión de riesgo para este problema. A ver, sigamos. Ahora, entonces, para podernos entender y comunicarnos, para que yo sepa qué grado de severidad tiene un paciente aquí, no sé, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, se hizo un sistema de clasificación, que es más complejo que esto, pero lo importante son el uso de la manifestación clínica, que va de 0 hasta 6, ¿no? El CEAP, C0, por ejemplo, son una pierna que no se ven varices, pero hay insuficiencia, se puede detectar eso ecográficamente. La C1 solamente son esas arañitas que se pueden ver en la pierna, menos de 1 milímetro. La C2, venas varicosas ya visibles, ya sobresalen en la piel. Si hay recurrencia, simplemente le aumento en una R, ya puedo hablar varices recurrentes, ¿no? Si hay aumento de volumen, C3, C4, ya hay cambios de coloración, ¿no? Hiperpigmentación. A C5 ya hay una herida, hay en el C6, con cicatrización, y el C6 ya tenemos una úlcera activa, abierta. No necesariamente un C1 salta a una vena varicosa. Doctor, tengo arañitas, ¿en cuándo voy a tener mis varices? Opéreme antes que me aparezcan las varices como a mi mamá. No necesariamente, las arañitas están en la dermis, bien superficial. Las venas varicosas tronculares están en el tejido celular subcutáneo, son venas distintas. Lo uno no se va a transformar en lo otro, ¿sí? Si ya tuviste 5 hijos y nunca tuviste varices, probablemente nunca vayas a tener varices, ¿sí? Entonces también hay que tener eso en cuenta cuando conversan con sus pacientes. A ver, aquí para que veamos más o menos las imágenes, mira, las arañitas, que es el C1, son solamente rayitas, 1 milímetro como máximo de diámetro. Eso es lo que tiene la mayoría de personas, más en las mujeres por cuestiones hormonales. Y como le digo, aquí más de la mitad de los que estamos sentados tenemos arañitas. No están enfermos, tienen algún grado de insuficiencia, pero es muy leve. No necesitan ningún tratamiento salvo que sea estético, ¿ya? Doctor, tengo canas, ¿me las tengo que pintar? Si quieres. Tengo arañitas, ¿me las tengo que eliminar? Si quieres. Ya no es decisión del doctor, es decisión del paciente, ¿sí? Pero una arañita no me va a generar problemas. Doctor, tengo las canas, ¿me las tengo que pintar para que no me duela la cabeza? No. ¿Me tengo que quitar las arañitas para que ya no me duela la pierna? Tampoco. ¿Me paran mandando arañitas?
En el seguro no atendemos cuestiones estéticas, así que no hago nada con ellos. Mándelo a la parte particular, donde sí se puede ayudar a lo estético, ¿sí? En el C2, aquí ya las venas son visibles, pues, ¿no? Ya se ven venas que sobrepasan la piel. Pueden o no tener sintomatología, al inicio no molesta nada. Doctor, a mí esas varices no me molestan, así que no quiero que me operen, ¿no? Sí, si no molestan, puedo utilizar medidas elásticas, puedo utilizar otro tipo de medidas, pero ya estamos hablando de otra vena en otra localización. Ya les dije, esto no se va a transformar en esto, ¿ya? Si hay hinchazón de pierna asociado a varices, ¿ah? Porque puedo tener un hinchazón de pierna por cualquier causa, tengo una retención de líquido, se me hincha la pierna. Tener hinchazón de pierna no quiere decir que tengo problema venoso, ¿sí? Se hincha la pierna y todo me lo mandan a los vasculares. Si se hincha la pierna, si están las dos piernas hinchadas, puedo tener otro tipo de problema. Aquí estamos hablando de insuficiencia venosa, entonces tengo que tener un hinchazón asociado a insuficiencia venosa o a presencia de venas varicosas, ¿ya? Si hay cambios de coloración como manchas, dermatitis, asociado a insuficiencia venosa, ya estamos hablando de un CEAP grado 4. Mire cómo cambia ya el problema. Aquí ya hay un cambio en el tejido de la piel. Ya se pone mucho peor la textura de la piel, hay dolor, no se mueve. La piel que es tan móvil en esos pacientes está sólido, lo tocas y ni se mueve, duele incluso cuando uno lo toca, ¿no? Y si se inflama, se confunde mucho incluso con una celulitis. Doctor, me he tratado celulitis. ¿Cuánto tiempo tienes eso? 2 años. ¿2 años tratando celulitis? No, pues no, o sea, dense cuenta que a pesar de que se ven similares, no son lo mismo. O sea, no tratemos insuficiencias venosas con antibióticos cuando es un proceso inflamatorio, pero que no tiene ningún microbio metido. Quizás valga más utilizar medias elásticas, reposo, terapia física, hasta algún tipo de corticoides si hay mucha inflamación, pero no le va a ayudar en nada un antibiótico, ¿ya? Doctor, pero yo me curé porque me dieron antibióticos. Se curó porque lo mandaron a casa a estar acostado 10 días, ¿no? Porque claro, le dolía la pierna, se asustaron y se acostó. Se curó por estar reposando, no por tomar el antibiótico. Lo malo es que aquí hay mucha luz, pero arañitas, C1, arañitas. Fíjense, ya se notan más las venas, estamos en C2, ya sobresale. Aquí en C3, varices con edema. El edema de las varices afecta el pie, ¿ya? Hay edemas, hinchazones de pierna que son del tobillo para arriba también. Hay problemas de linfedema, o sea, que tiene que ver con conductos linfáticos. Hay lipedema, que es una cuestión genética en la que se hay acumulación de grasa. También es patológico, donde no se afecta el pie. El pie está normal, totalmente normal, y todo del tobillo hacia arriba hinchadito. Y es solamente grasa, ¿no? Se parece a un hinchazón de varices, sí, pero no son varices, no son insuficiencias venosas, ¿ya? La insuficiencia venosa, por el efecto que le decía de la gravedad, va a afectar hasta el pie. ¿Ya? Bueno, aquí esto es lo importante, fíjense. Pigmentación. Lipodermatosclerosis, fíjense, la grasita de la piel ya se chupó, ¿no? Aquí el diámetro del pie disminuye porque la grasa se colapsa. Yo le digo a los pacientes, es como tener un colchón que lo he usado 10 años. ¿Cómo termina esa esponjita? Como un cartón, se acartona la piel. Y eso le pasa porque la grasa debajo de estos cambios de coloración está fibrosado. Se murió porque le faltó oxígeno, mucha presión. Doctor, me va a operar y esto se va a volver a lo que tenía antes. Nunca. Los cambios que se instalan en la pierna, producto de la insuficiencia venosa, son irreversibles. Por eso es que se deben tratar antes de llegar a esto. ¿Ya? Ahora vamos a llegar a esto. Y recuerden, cambios de coloración, cambios inflamatorios, pero asociados a insuficiencia venosa. La ecografía me dice eso, porque me puedo confundir con otros tipos de patologías, como les dije hace un rato.
Esta es la corona felipectásica. Se ve en la piernita muchas venitas dilatadas a nivel del malleolo. Malleolo. ¿Por qué? Tanta presión tengo desde arriba que me dilatan las venitas más superficiales y me están hablando de hipertensión. El causante puede ser insuficiencia de las válvulas venosas o una mala bomba muscular. ¿Le han agarrado la piernita a sus mamitas, a sus abuelitas? Ya no hay músculo, ya no caminan, ¿no? O solamente caminan, porque no es el único ejercicio, pues, ¿no? Yo les digo, bueno, hay que de puntitas, bailar, o sea, tienen que hacer actividades de refortalecimiento muscular para evitar este problema. No todo es un problema de la vena, también es del problema de la bomba muscular, ¿cierto? ¿Ya? Eso lo ven en cualquier lugar, ¿eh? Como le dije, incluso en casa. Una úlcera cicatrizada, pues ya aquí ya solamente queda fibrosis, ¿ves? Fibrosis. C5, ya mucho más fácil de visualizar. Pero eso ya fue porque ya pasó todos los otros anteriores, ya tuvo lipodermatosclerosis, felizmente se cicatrizó porque mientras no cicatrice duele. La cicatriz en sí dificulta la caminata, pero la inflamación pura produce dolor e incomodidad. Ese paciente no sale de su casa. El de Carmen no sale, pero uno lo ve medio cojeando porque ya no pierde la flexibilidad del pie, ¿ya? Y en C6 tenemos una úlcera activa, que está abierto, doctor, hay un hueco ahí, ¿no? Así me vienen la mayoría de mis pacientes que opero. ¿Por qué? No lo sé. Deberían venir mucho antes. Para llegar a ese punto ya pasó 30 años de varices. Y eso siempre es así. Señora, ¿cuántos años tiene su hijo mayor? 40. Es el tiempo que tuvo de evolución, de empeoramiento de sus varices, ¿no? Entre hombres y mujeres, las mujeres, de 3 a 1, 3 por 3 mujeres, un hombre tiene varices, ¿ya? Entonces, eso es importante evaluarlo. Úlceras asociadas a insuficiencia venosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo acá, doctor, ¿esto qué es? ¿Una inflamación? ¿Qué es? ¿Un C4? ¿No? Este es un absceso que se ha infectado, una celulitis. Parecido, ¿no? Doctor, ¿y esto de acá? Tengo úlcera y tengo cambio de coloración. ¿Qué será? Un C6. Ecografía, problema arterial, no hay pase normal, insuficiencia arterial, ¿no? Y esto de acá, doctor, hay úlceras, hay cambios de coloración. No, estos son varices. Vasculitis, ¿no? Es de acá otro tipo de vasculitis, incluso con úlceras, pero en otra localización. Por eso es importante, no toda úlcera es varices, no toda úlcera tiene que ver con insuficiencia venosa, ¿ya? Entonces, pero sí es importante evaluar. Nadie debería llegar a una úlcera, todo debería evaluarse. Al contrario, cuando alguien me viene con una úlcera, le digo, ojalá que sea insuficiencia venosa superficial, entre comillas varices, porque esa la podemos tratar. Se opera y se recupera. Pero este pacientito es mucho más difícil de manejar, pues ¿qué tipo de vasculitis tendrá? Hay que sacarle una biopsia, entrarán a tratamiento con corticoide, a ver si se cierra la úlcera, ¿ya? Hay úlceras por hipertensión arterial, ¿no? Hay muchas formas de úlceras, incluso cánceres de piel, tuberculosis de piel, bueno, ya imagínense, de todo podemos encontrar. Entonces ya para recapitulando entonces, mire, C2, ¿se acuerdan las varices, no? Si son sintomáticas, o sea, doctor, me pesa, me arde y tengo mis varices ahí, aquí empieza el tratamiento médico en adelante. De C2, sintomático hacia adelante. Pero las venitas varicosas que no molestan, tratamiento cosmético, puedo utilizar medidas elásticas. Las arañitas nunca son para tratar. El tratamiento es estético con el cirujano vascular en su consultorio particular, porque en el hospital tampoco hacemos nada de estético, ¿ya? Bueno, los que no se tienen varices, pues aquí no hay nada que hacer, ¿sí? A ver, ¿qué otro? Lo que sí encontramos muy frecuentemente que sí le corresponde a la insuficiencia venosa es, doctor, me empezó a sangrar. Doctor, me desperté y toda mi cama está lleno de sangre y era mi varice que sangró. Doctor, me bañé, me estaba bañando, me rasqué y todo el baño se me llenó de sangre, ¿no? Doctor, caminaba, nadie me cuenta y el vecino me dijo que estaba sangrando, ni cuenta se dan, están chorreando. Y como son venas con alta presión, ¿cómo sale la sangre? Se asusta todo el mundo, ¿no? Una varicorragia. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Bueno, acuéstala, sube la pierna, con eso baja la presión, un dedito, total es un huequito, ¿no? Y se venda. No necesitas hacer más. Si es un hueco muy grande porque ya hubo una lesión dérmica previa y un huecazo ahí en una lesión, una úlcera, quizá tengas que poner un punto. Pero este tipo de paciente
¿no? ¿Qué necesita? Debe ir cuando pueda, o sea, lo más tempranamente posible, a una indicación quirúrgica prioritaria, siempre y cuando la varicorragia sea debido a insuficiencia venosa superficial, porque los síndromes postrombóticos, coágulos dentro de venas principales, también pueden producir este problema, pero a esos no los podemos operar. ¿Qué tendría que hacer? Esclerosar, colocar una sustancia que cierre solo las venitas que sangraron. ¿Se puede hacer? Claro. Pero fíjese cómo es diferente el tratamiento de una insuficiencia venosa superficial a lo que llamamos varices de una insuficiencia venosa profunda, que no podemos operar o que no se debe operar. ¿Sí? Bueno, ya saben, lo importante es vendarla, ¿no? Y no es para asustarse mucho si lo saben controlar. Lo otro que es bastante frecuente en insuficiencia venosa es las tromboflebitis. Fíjense que yo no les he dicho que el paciente se va a morir porque le va a dar una trombosis al paciente, porque así también los asustan a los pacientes. No, doctor, si no se opera de sus varices, no, le llaman, señora, si no se opera de sus varices se va a morir de una trombosis, venga, si se opere, le bajo el precio. Y se asustan y se operan, a veces sin necesidad, ¿ya? Pero yo no les he hablado de trombosis, las insuficiencias venosas, la posibilidad de trombosis es baja. Probablemente al señor le dé una trombosis porque vamos de viaje en avión 10 horas, o a mí, no sé. O sea, es otro tipo de problema. Estamos hablando de problemas de venas del sistema venoso superficial, ¿ya? ¿Hay algunas asociaciones? Sí, pero son bajas, ¿ya? Entonces, no me asusten a nadie, pues señora tiene varices y se va a morir porque le va a dar una tromboembolia pulmonar. No, mentira, ¿ya? Sí, pero duele mucho. Esta cosita se pone rojo, endurado y duele muchísimo, no aguantan, hay unos están que lloran. Se puede sacar un poquito de coágulo, mejora el dolor. Bueno, frío local suficiente donde estén, le va a calmar, eso va a bajar paulatinamente en el transcurso de los días. A la semana ya el dolor es manejable, ¿ya? Si tuvieran ecografía, pues sabrían hasta dónde llega el coagulito, porque si este coagulito llega hasta 5 centímetros de la unión safeno-femoral aquí en la ingle, debería operarse para cerrar la entrada de esa vena superficial al sistema venoso profundo. O anticoagular, ¿no? Pero si es en la pierna, debajo de la rodilla, no se asusten, no lo asusten, ¿no? Trátenlo, ¿ya? Y le da tiempo para ver a un especialista para que los pueda ver. Los especialistas no son los flebólogos, ¿eh? Los flebólogos, a los 20 pacientes que hacen cola, a los 20 le ponen escleroterapia, sea o no sea venas. Bueno, total, están haciendo cola ahí y todos quieren eso. Y se los meten a venas sanas. La escleroterapia echa mal, porque yo también hago escleroterapia, echa mal, cierra venas normales, porque uno coloca una sustancia líquida en algo y se va a una vena enferma, sí, pero también se va a una vena sana. Entonces hay que saber cuándo hacerlo. Por eso todo procedimiento se hace post-ecografía, ¿ya? Entonces, para eso es importante la ecografía, para ver por dentro, porque nos da información para planificar qué hago, tanto para los pacientes que se van a operar como para aquellos que van a hacerse algún procedimiento, como cuando aquellos que quieren hacerse tratamiento de arañitas, porque podría ser una arañita, pero por dentro tener un arañón, ¿no? Entonces, es necesario siempre una ecodoppler que les descarte problemas, ¿ya? La ecografía tiene una forma normal de hacer. No se hacen ecografías en decúbito, las ecografías de venosas se hacen de pie, porque ¿cómo funcionan las venas? ¿Cómo veo que funcionan bien? Tengo que ponerlo de pie, pues si así está trabajando la gravedad y la distancia. Hacerlos echados no me va a dar esa misma información. Por eso es que me mandan a veces informes y me dicen, diagnóstico, varices. Yo también he visto eso viéndole la pierna, nada más. Si me dan una información, me tienen que decir cómo está su sistema venoso superficial y profundo. Y me tienen que gradar si es severo, leve, ¿no? Para ver qué tratamiento le damos. ¿Ya? Ahí, bueno, simplemente las cosas que vemos en la ecografía. Vemos si hay barsal, o sea, reflujo. Esa es parte del método. Hay, como les decía, hay problemas también en la vena ilíaca que me generan cambios en el flujo. Lo vamos a ver en una ecografía. No es lo importante, hay que hacer gráficos que permitan especificar qué pasó. Trombosis se pueden ver muy bien. Aquí es un paciente con trombosis, no lo voy a operar a este paciente, es vena femoral superficial, vena profunda. No le voy a operar de una varice que le aparezca por ahí, porque este paciente, la única salida que tiene de la sangre que no puede pasar por acá es por esa vena que se dilató. Entonces es importante el diagnóstico correcto. No toda varice
se opera. Ya tiene que ser originado dentro del sistema venoso superficial. Pero todas necesitan tratamiento, sí. Ahorita vamos a llegar a eso. Todas tienen tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? La terapia de compresión. No es de comprensión, es de vena de compresión, de comprimir, medias o vendaje, ¿ya? Hay que vendar la pierna o hay que comprimir la pierna. Las medias elásticas, que es mucho más cómodo para uso, a veces no hay en todo lugar, pero se puede vendar. La idea, ¿cuál es? Que en estadios más tempranos la presión es más baja y en estadios más altos la presión es más alta. Solamente la contraindicación es que no tengo problemas arteriales. Pues, oye, pónganle el dedo ahí en la pedia, palpen el pulso. Miren, en el hospital no tocamos pulso, bueno, salvo los vasculares, pues yo no sé cómo harán ustedes, pero pongan el pulso, porque si ustedes palpan el pulso ya me están quitando una posible de diagnóstico de enfermedad arterial. Si hay pulsopedio y es bueno, no hay problema en utilizar medias elásticas, ¿ya? Porque me dijeron en la calle, doctor, que las medias elásticas me cortan la circulación. Mentira, si tengo mi problema, no tengo problemas arteriales, sí lo puedo utilizar. Y esto es importante porque las úlceras o las enfermedades de insuficiencia venosa son ayudados por la elastocompresión porque comprimen de abajo hacia arriba, ayudando a bombear sangre hacia arriba. Ahora, los que no tienen úlcera, pues necesito presiones más bajas, una sola capa. Los que tienen úlcera y estoy en un pueblito, pues vendo. Vendo porque los que tienen úlcera no se van a dejar poner una medias, raspa la úlcera. Con una venda suficiente, ¿ya? Una sobre otra venda, sobre otra, mira, varias capas. Ayuda más porque aumentan la presión. Lo mejor que pueden hacer en cualquier lugar de atención primaria, ¿ya? Y eso explicarle que sí le va a ayudar. ¿Que me va a cortar la circulación? No, le va a ayudar porque solamente va a comprimir lo suficiente al sistema venoso superficial sin afectar a la presión que pasa por las arterias. Y es que las medias tienen una conformación, se fabrican para que compriman más en el pie a nivel del tobillo y a medida que suben la presión disminuye. Doctor, pero mi piernita es ancha. Ay, sí, es un problema cuando la piernita, el muslo es muy ancho, ¿no? Vendaje, hay que pasar un vendaje. Pero es importante mantener la elastocompresión, ¿ya? Ahora, hay vendajes elásticos, vendajes inelásticos. Los vendajes elásticos mejor en venas superficiales, sistema venoso superficial, y vendajes inelásticos, o sea, aquellos que no se estiran en problemas de sistema venoso profundo, postrombóticos, ¿sí? Eso que dicen, doctor, se murió mi abuelito porque tuvo una trombosis. No era una vena superficial, era una vena principal, la femoral, poplita, que tal vez hizo una tromboembolia. Esos pacientitos se benefician de este tipo de compresión inelástica. ¿Qué más puedo hacer, doctor, si aparte de las medias, que no podemos eliminar? ¿Medias o vendas? Que controlen su peso, pues es uno gordito, controle su peso, ¿no? Está mucho tiempo, señor, descansen, reposo, no pueden estar mucho tiempo de pie o sentados. Si tienen una úlcera, tengo un proceso inflamatorio en el tobillo y es por insuficiencia venosa o postrombótico, reposo. Se van a recuperar al menos del proceso agudo y del dolor. Ejercicios que activen la bomba muscular. Caminar, natación, ciclismo, baile, ¿no? Sí, elevar las piernas, no aguantan más de 20 minutos, mejor es utilizar lo de las medias y terapia física. Alguien en casa que le haga los masajes, porque cuando lo mandamos a terapia, ¿cuántas sesiones le dan? 10 sesiones. Doctor, ¿con 10 sesiones me voy a curar? No, pues, su insuficiencia es para toda la vida, nadie se va a curar de eso. Ya le dije, no se cura la insuficiencia, se trata, y se trata muy bien sabiendo qué sistema está comprometido, ¿sí? Doctor, yo mejor le doy una pastilla, porque las pastillas no duelen, no tengo que ponerme en mis medias, ¿no? Pero las pastillas trabajan cambiando la fuerza de gravedad, me devuelven mis válvulas, me achican mis venas, me quitan el trombo, ninguno. O sea, los venotónicos, ninguno cura ningún tipo de insuficiencia venosa. Su uso es solamente para síntomas objetivos, ¿no? Y entre usar un fármaco venotónico, Bedipal, Daflón, no sé, ¿qué más usan? Pues todo lo que se le pueda ocurrir que le hacen propaganda. Yo lo que le digo a mis pacientes es, mira, si tienes dinero para comprarte una caja de esa medicina, en vez de comprarte una caja de medicina, cómprate una caja de medias, porque esa medias te va a quitar también la molestia y sí va a ayudar funcionalmente a tus venas. Pero tienes que estar seguro que es un problema venoso.
¿sí? Entonces, nunca van a reemplazar a la terapia de compresión, ¿ya? Entonces, no estemos gastando dinero en esto si es que no usamos medias. Pues prefiero 3 pares de medias a todos los meses de medicación. Tiene sus indicaciones, pero no es lo principal y no quiero que me entiendan eso nada más. Ya hablamos algo de la escleroterapia, netamente estético, colocar algo dentro de una vena para que le irrite a la íntima y esta termina cerrándose y el cuerpo lo reabsorbe. Ese es el efecto estético, ¿sí? Venas superficiales, las arañitas, C1. Nadie se muere de eso, ¿ah? Ya, a ver, aquí, estos ya son para venas más gruesas, esas varices más gruesitas, también se puede hacer escleroterapia, pero guiado ecográficamente. Porque al ojo tampoco no ayuda, pues para eso hay diversas formas de evaluar a las venas. Entonces, necesitan tener a alguien que sepa hacer el procedimiento. Aquí se puede eliminar esas venas superficiales, siempre y cuando el resto del sistema esté también bueno, porque si coloco mucha sustancia me voy a meter al sistema venoso profundo y también me puede generar una trombosis, en vez de ayudar, empeore, ¿no? Como le dije, a los 10 que están esperando en la puerta, a los 10 le ponen escleroterapia. Eso no es tratamiento de un médico, ¿cierto? Para hacer esos procedimientos, incluso nos ayudamos de transiluminadores que nos permiten ver esas venas superficiales porque tenemos que ver venas que no se ven a simple vista. Solamente eliminar lo visible no ayuda para nada, ¿ya? Vuelven a aparecer, pues. O se extirpan, las flebectomías. Y bueno, para eso vinimos hoy día, solamente para esta lámina. ¿A quiénes operan? ¿O qué tratamientos hay quirúrgicos? Hay varios tipos de procedimientos. Hay técnicas térmicas, de tratamientos que usan calor, como el láser o como la radiofrecuencia. Los dos producen calor, pero el láser lo genera en una punta y la radiofrecuencia en un segmento. Uno utiliza radiofrecuencia y el otro usa luz, ¿no? Al final producen calor. Los dos, entre comillas, queman la vena por dentro y simplemente esta se cierra, pues, ¿no? Si ustedes fríen un churrasco, se reduce. Si ponen calor dentro de una vena, simplemente esta se sella, se cierra y simplemente al final se fibrose y ese es el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial porque estoy eliminando una tubería por donde la sangre estaba retrocediendo. ¿Quién me dice qué vena cerrar? La ecografía, o sea, no es al ojo, ¿ya? Ahora también tenemos técnicas no térmicas. Hay pegamentos, cianoacrilato, es el lujo, pero de uso médico, ¿no? Se pega, se coloca también endovenoso y se puede cerrar, no necesita anestesia. También se puede realizar. Mucho más barato hacerse un láser que un cianoacrilato, ¿no? Escleroterapia con espuma guiada ecográficamente también. Si no tengo acceso a terapias que son más caras, como el láser o radiofrecuencia, ¿puedo utilizar espuma? Sí. Para eso tendrían que buscar un cirujano vascular especializado en esa área, porque el efecto que genera la escleroterapia como tratamiento de las raíces de las varices tienen más recidiva con espuma que con láser. O sea, si me lo tratan con láser, probablemente me queden bien más de 20 años, ¿no? Y el otro, bueno, a los 5 años ya estoy volviendo a que me hagan otro procedimiento. Y este procedimiento me invalida después utilizar láser, cuando al inicio debía haber hecho eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Lo barato no necesariamente me va a generar el beneficio que uno quiere. Y cirugías convencionales no han perdido de vigencia, se pueden operar los casos. Al final lo que quiero es eliminar la raíz de esas varices, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si la safena mayor es la que se enfermó, cortamos, ligamos y extraemos el segmento enfermo. ¿Quién me dice que sacar qué segmento? La ecografía. No se saca segmento porque hay que sacar, sino porque la ecografía me dice que esa vena está enferma. Y me quedo solamente con las venas buenas. Muy buen procedimiento, no le quitamos nada ahí. Para la ablación de láser o en radiofrecuencia siempre se debe usar guía ecográfica. O sea, no estamos adivinando dónde está la vena, lo vamos a ver con el ecógrafo, ¿ya? Aquí solamente se utiliza punciones. Mira, una aguja, guía ecográfica para poder saber dónde está la vena. No sé cómo funciona esto. Solamente son punciones. Bueno, el hecho de no cortar acelera la recuperación. Pero a los 2 años, generalmente la cirugía abierta como la de láser y radiofrecuencia tienen el mismo grado de beneficio, por si acaso.
¿Ya? Es mucho más cómodo, ¿no? Una punción y se puede eliminar la venita por dentro. Esto es un introductor para radiofrecuencias, más grueso. El anaranjado es el número 7, o sea, más gruesito. El de láser, en cambio, es más delgado. Aquí utilizamos un introductor 6, que es de color verde, incluso una aguja. Esta es una fibra láser con una luz radial, o sea, sale a 360 grados. ¿Ve? La luz sale de todos lados, entra por una punción igual. El efecto, bueno, solamente son punciones, ya no se cortan ni se ponen puntos. Bueno, esto no es algo que vayan a hacer necesariamente. Las venitas, miren, hay diversos tipos, ¿ve? Todos operados, solamente son punciones, por eso la recuperación es más rápida. Pero ya les digo otra vez, es siempre con guía ecográfica. ¿Y a quién les mando operar, doctor? Ya, yo no la voy a operar en mi puesto de salud, pero hay que saber a quién, pues, ¿no? Miren, criterio absoluto. 4, 5 y 6. ¿Se acuerdan el 4, el 5 y el 6? El 4 empieza con cambios de coloración, eczema, lipodermatoesclerosis. El 5 con esa piernita con cicatrices, ¿no? Y el 6 con una úlcera abierta. Por insuficiencia venosa. No voy a mandar a operar una herida post mordedura de perro porque me dejó una cicatriz, ¿no? Tienen que comprobar que hay insuficiencia. Le están mandando al doctor no para que lo opere, le están mandando al vascular para que le haga una ecografía, compruebe que hay insuficiencia venosa superficial y lo opere. Porque si el mismo, sea 4, 5, 6, se puede presentar por trombosis y ahí no lo vamos a operar. ¿Se entiende eso, no? O sea, 3, 4, ¿es para operar, doctor? Sí, pero si es superficial, no, si es profundo, pues. Si es una trombosis, le voy a malograr la pierna. Y me vienen con pacientes malogrados así, no sabemos qué hacer porque ya le malograron, yo no le voy a devolver ninguna vena. ¿Ya? También aquí podemos operar a los pacientes C2 o C3 que no resolvieron su problema con el tratamiento médico que le dimos en casa, o sea, las medias elásticas, el reposo, el masajitos, el frío local. ¿No se recuperan de 3 a 6 meses? Señora, piense en que tenga que hacerse un procedimiento en la que se cierre esa venita. Va a vivir mejor. Y quizá este C2 a C3 no pase a C4 ni a C6, que es la úlcera abierta. ¿Estamos? Entonces, me gustaría mucho encontrar a estos pacientes porque son los que mejor se benefician de la parte estética también. ¿Quién no quiere a su mamá con sus piernas bonitas y pueda caminar bien de viejita, pues, ¿no? Cuando yo lo tengo con úlcera, sí se curan de la úlcera, pero yo tengo la úlcera cicatrizada que no puedo hacer nada. Va a cojear y no va a querer salir porque no quiere que le vean así su piernita. Y si es que ha tenido complicaciones previas, doctor, y dice, me sangró una varice o se me coaguló una venita superficial, tromboflebitis, no es una trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, a ver, en el segundo, tratamiento no quirúrgico. Nunca se opera ni se hace nada de las arañitas, salvo que el paciente quiera cambiar algo estéticamente. ¿Ya? Escleroterapia, láser transdérmico, lo que sea, eso con un cirujano vascular. C2, C3, que son las venitas que se ven. Tratamiento, ya saben, sus medias elásticas, tratamiento de elastocompresión, ¿no? Sus masajitos, reposo. 3 a 6 meses mejoran, no necesitan operarse, pero si va avanzando ya pues enviar al cirujano vascular. El de 4 a 6, o sea, a partir de los cambios de coloración asociados a la insuficiencia, mándelo con el vascular. Él se tiene que encargar de descartar si es venoso, superficial o profundo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es mi problema con los médicos que nos envían pacientes? Que a un C6, a una úlcera, le están amados echando cremita. Doctor, usted recéteme una crema que me cierre la herida. Doctor, un parche que no sé de dónde me traiga, que me cierre la herida, ¿no? Doctor, deme más antibiótico para que me cierre una herida, un C6. No, pues nunca va a cerrar si el origen es por hipertensión venosa. Tengo que quitarle el origen de la hipertensión venosa. Si era la safena mayor, la safena menor, el comprometido, cerramos esas venas y se acabó el problema. Pero si era el sistema venoso profundo, elastocompresión, drenaje venoso, o sea, masajitos, ¿no? Mayor reposo. A las tromboflebitis superficiales lo dejamos echaditos, no se mueva nada, pues es superficial, hay que moverlo más bien para que los coágulos no se multipliquen, no, de lo que era pequeñito termine toda la venda con trombosis, incluso se pueda complicar. Lo vendan y que siga moviéndose con sus analgésicos correspondientes.
Y otro, ya solamente mandan pacientes con problemas muy severos. Manden pacientes que no respondan a un tratamiento médico correspondiente, ¿no? Las medias elásticas. ¿Ya? Entonces, para resumir, y así como para terminar, las varices sintomáticas, las que molestan, las que pesan, arden, queman en las plantas, no las que duelen en la cadera ni en el muslo, esas que no se curan o que no mejoran su sintomatología en más de 3 meses, a esas hay que referirlas, ¿ya? A los que tienen cambios en el color de la piel, cambios tróficos de la pierna, a esos pacientes. Y a las que tienen úlceras activas, pues esas de todas maneras. O antecedentes de varicorragia. Este es los 3 entonces resumidos, ¿ya? Para entenderlo. Entonces, en conclusión, la insuficiencia venosa es una enfermedad evolutiva. De lo poquito, empeora. Y no retrocede. Si avanzó, no vamos a volver a lo anterior. Se hace el tratamiento para que no empeore, pero no para que me vuelva la piernita bonita que tenían antes, ¿ya? El éxito del tratamiento depende entonces de que los manden al paciente lo más antes posible, antes de que haya daño en los tejidos. Y ustedes son nuestros principales actores para ese tamizaje, ¿sí? Porque, recuerdan, los pacientitos que ustedes los visitan le vienen por dolor de cabeza o neumonías y nunca le miramos las piernitas y ya les dije, la mitad de esos pacientes mayores tienen algún grado de insuficiencia venosa. Muy bien, muchas gracias por su consulta. Muy importante y la forma como lo he puesto va a recibir el